Hola, a continuación hablaremos a detalle de la anatomía del sistema nervioso simpático y parasimpático. Mi nombre es Valesca Elizabeth Gómez Cordero y espero que me acompañes en este recorrido. Los contenidos de nuestra presentación serán en el siguiente orden. Primero, daremos una pequeña introducción. En segundo, hablaremos del sistema nervioso autónomo. Después, la porción simpática y por último, la porción parasimpática. Podemos observar la clasificación del sistema nervioso. Como bien sabemos, el sistema nervioso se divide en central y periférico. Para esta ocasión, nos enfocaremos en el sistema nervioso periférico, que se compone de ganglios y de nervios periféricos. Este sistema nervioso periférico se divide en somático y en autónomo. El autónomo es del que hablaremos el día de hoy, porque este se subdivide en las porciones simpáticas, parasimpáticas y entéricas. Y a continuación, nuestra presentación nos habla de las primeras dos porciones, la porción simpática y parasimpática. Nervioso autónomo. Se dice que es la porción del sistema nervioso que va a controlar la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo y se caracteriza porque puede variar rápidamente la intensidad de las funciones viscerales. Este sistema nervioso puede recibir otros nombres, por ejemplo, sistema de la vida vegetativa o porción autónoma del sistema nervioso periférico. ¿Qué otras cosas puede regular este sistema? Puede regular la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal y muchas funciones más. En este esquema podemos observar las porciones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. En la parte superior vemos al cerebro, seguido del cerebelo, y se unen a estos dos la médula espinal. Esta tiene regiones. Tenemos la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región coxígea. De la médula espinal se desprenden diversas fibras que van a formar los ganglios nerviosos. Estos ganglios van a emitir fibras, posteriormente veremos cuáles son sus nombres, que pueden ir directamente a inervar los órganos a los que están destinadas o pueden ir y unirse a un plexo que después llevará las fibras a su respectivo órgano. Un componente muy importante de este sistema son los ganglios, que son cúmulos de neuronas que van a enviar la información. Pueden recibir y enviar información, la reciben desde una neurona preganglionar, es decir, antes del ganglio, y la envían por una neurona postganglionar, después del ganglio. Anatomía del sistema nervioso simpático. Ahora hablaremos de la anatomía del sistema nervioso simpático. Y esta tiene tres componentes esenciales que son las neuronas centrales, también dos cadenas ganglionares o troncos simpáticos y los filetes nerviosos. Podemos observar en nuestra imagen que el sistema o la porción simpática se va a dividir en troncos según las regiones de la médula y de la columna. En la parte superior vemos que se encuentra el tronco simpático cervical, después el tronco simpático torácico, el tronco simpático lumbar, el tronco simpático sacro.
que estos van a poseer sus ganglios y sus fibras nerviosas correspondientes. Y ahora hablaremos sobre los ganglios y nervios simpáticos. Vamos a dividir esta sección en 5 ítems. El primero es el tronco simpático, que va a discurrir a lo largo de la columna vertebral y suele poseer de 22 a 23 pares de ganglios. Estos se van a distribuir de la siguiente manera en las diversas regiones. En el cuello o región cervical vamos a tener de 2 a 3 pares de ganglios. En la región torácica, 12 pares. En la región lumbar, 4. En la región sacra, 4. Y el coxis vamos a encontrar un ganglio impar que también suele ser inconstante. El ítem número 2 son los ramos interganglionares y estos van a tener la función de unir a los ganglios de cada tronco simpático. Estos ramos pueden ser simples o desdoblados. Estos se dirigen desde el primer ganglio cervical hasta la cara anterior del coxis. En su extremo inferior, el ramo interganglionar se va a unir al del lado opuesto y van a formar así entonces un asa nerviosa en cuyo vértice vamos a encontrar el ganglio impar que pertenece al coxis y que dijimos que también podía ser inconstante. Los ganglios simpáticos envían señales desde la parte superior, al igual que sus nervios. Estos descienden. Los ganglios vamos a observarlos en este esquema en la parte lateral de la columna. Podemos observar el último lumbar y podemos observar los ganglios de la región sacra. Por último, en la parte inferior de nuestra imagen vemos el ganglio coxígeo que puede unir ambos troncos y dijimos que también puede ser inconstante. El ítem número 3 nos indica los ramos comunicantes, que estos tienen la función de unir los ganglios al sistema nervioso central y se pueden dividir en dos grupos, los blancos y los grises. Los blancos están en la médula espinal entre T2 a L2 y son fibras mielínicas. Fisiológicamente se dicen que estas fibras tienden a mandar sus impulsos rápidamente. Las fibras o ramos grises son fibras amielínicas y es el contrario. Estos tienden a enviar sus impulsos más lento. El ítem número 4 nos indican los ganglios y nervios periféricos. Los ganglios y nervios periféricos del tronco simpático van a partir de los filetes nerviosos y estos no suelen dirigirse directamente a los órganos a los que están destinados, sino que primero irán a otros ganglios de forma y volumen muy variable. Y de estos segundos ganglios van a partir otros filetes nerviosos que de forma habitual se comunican a la formación de plexos, de donde después discurren otras ramificaciones que por fin irán destinadas a los órganos. Estos ganglios periféricos, así denominados por oposición a los ganglios del tronco simpático, se pueden dividir en dos categorías que podemos observar en nuestro ítem número 4, que son ganglios intermedios y ganglios viscerales. Los ganglios intermedios van a estar situados anterior a la columna vertebral y a una distancia variable de los órganos a los que van a inervar. Los ganglios viscerales van a ocupar el espesor mismo de las vísceras. El ítem número 3 nos indica las conexiones de las fibras de la porción simpática. Tenemos una fibra preganglionar que va a nacer desde las células
de los centros medulares. Esta fibra nerviosa preganglionar es una fibra mielínica y se destina hacia el ganglio. El ganglio que la recibe emitirá otra fibra nerviosa que es una fibra postganglionar. Las fibras postganglionares suelen dividirse en somáticas o en autónomas. Las somáticas se llaman así porque van a tener su origen en los ganglios del tronco simpático, van a alcanzar el nervio espinal correspondiente y van a constituir un ramo comunicante gris. Las fibras de estos ramos van a asegurar una inervación autónoma del territorio inervado por los nervios espinales, a los cuales van a acompañar a lo largo de todo su trayecto. Las fibras autónomas van a nacer de las células de un ganglio del tronco simpático, al igual que las somáticas, pero la diferencia es que no solo pueden nacer de ese ganglio, sino que también pueden nacer de un ganglio periférico, donde van a efectuar sinapsis con las fibras nerviosas preganglionares y se van a dirigir así hacia el órgano al que están destinadas, ya sea directamente o participando en la composición de un plexo nervioso simpático. Es importante mencionar que estas fibras muy a menudo pueden ir acompañadas de un vaso sanguíneo, concretamente de una arteria. Sin embargo, su trayecto también puede ser totalmente independiente a los vasos sanguíneos. Y veremos la distribución en nuestra siguiente. Y algo que no podemos olvidar es en qué situaciones se va a activar o va a funcionar el sistema parasimpático. Pues como podemos observar en nuestra diapositiva, se va a activar en situaciones de peligro, de estrés, de temor, de angustia o cuando sufrimos ansiedad. Esta activación va a desencadenar diversas acciones en todos los órganos que están inervados por las fibras simpáticas. Como ejemplo, podemos mencionar que ante una situación de estrés podemos presentar sudoración excesiva, podemos también presentar rubicundez, podemos presentar una midriasis o una dilatación pupilar cuando estamos en estados de alerta o de peligro. Anatomía del sistema nervioso parasimpático. Después de haber hablado de nuestra porción simpática, vamos a ingresar a la porción parasimpática. Entre su constitución general y conexiones podemos mencionar lo siguiente. Tiene categorías nerviosas, que son dos. Una puede ser de origen cráneo-espinal y la otra categoría es que las fibras pueden ser de origen de los plexos cervicales o autónomos. Podemos mencionar también que posee dos porciones, una parasimpática craneal y otra que es parasimpática pélvica, que van a inervar órganos referentes a su región. Porción parasimpática craneal. Ciertas glándulas como la hipófisis o también llamada pituitaria y la glándula pineal van a recibir inervación parasimpática directa de centros nerviosos vecinos. Las otras fibras de la porción parasimpática craneal nacen de células situadas en la porción cervical de la médula espinal, de la médula oblongada, el puente o el mesencéfalo y van a participar en la constitución de algunos nervios craneales que veremos en la siguiente diapositiva. Fibras parasimpáticas que van a formar algunos pares craneales. Entre ellos mencionamos al nervio oculomotor,
al nervio facial y nervio intermedio, al nervio glosofaringeo, al vago, al accesorio y al nervio terminal. Nervios parasimpáticos. Podemos observar los 6 nervios o pares craneales que forman parte de la porción parasimpática. El primero a tratar es el oculomotor. Las fibras de este se van a dirigir hasta el ganglio ciliar. El ganglio ciliar lo podemos observar en una estructura amarilla en nuestra primera imagen detrás del globo ocular, que va a tener la función de inervar los diversos músculos que van a permitir la movilidad de nuestro globo ocular. Las células del ganglio van a partir de este ganglio van a partir fibras que se van a dirigir hacia los músculos ciliar y esfínter de la pupila por medio de nervios ciliares cortos. Nuestro segundo nervio es el facial e intermedio y este se va a dividir en 2 grupos. El primero dice que sale del núcleo lagrimal y se va a dirigir hacia el ganglio pterigo-palatino por medio del nervio petroso mayor o raíz parasimpática del ganglio pterigo-palatino. Este ganglio nos da origen a fibras que van a terminar en la glándula lagrimal por medio del nervio cigomático, del nervio maxilar y en la mucosa de las cavidades nasales, del paladar blando y de la faringe, por medio de los ramos nasales posteriores, los nervios palatinos y los nervios menores, y no olvidando al nervio faríngeo. El segundo grupo sale del núcleo salivatorio superior y va a diversas glándulas. El nervio glosofaríngeo comprende el núcleo salivatorio inferior o núcleo salivar inferior y también un núcleo víscero sensitivo que va a estar situado al lado del primer núcleo y se van a encontrar dentro del tracto solitario. Las fibras que van a partir del núcleo salivar inferior constituyen el llamado nervio petroso menor, que proviene del nervio glosofaríngeo a través del nervio timpánico. El nervio petroso menor termina en el ganglio óptico y de este ganglio van a originarse diversos filetes nerviosos que van a alcanzar la glándula parótida a través del nervio auriculotemporal. El nervio vago. Este nervio posee 2 núcleos. El núcleo posterior del nervio vago, o también llamado visceromotor, y el núcleo víscero-sensitivo. El núcleo posterior va a emitir fibras que van a ir dirigidas al corazón y a la totalidad de todo el aparato digestivo y también respiratorio, con excepción de boca, de cavidades nasales y de la parte izquierda del intestino grueso y recto. Las fibras nerviosas van entonces a inervar todas las vísceras que tenemos a nivel de tórax y abdominal, la mayoría de vísceras. Nuestro nervio accesorio también presenta algunas fibras vegetativas que van a nacer en la sustancia intermedia lateral de la porción cervical. Y lo más importante de este nervio es que se forma de los primeros 5 a 6 cervicales y están relacionadas siempre con el ganglio cervical superior. El nervio terminal es un nervio que ha sido muy poco estudiado, que es pequeño y que se dice que es apenas visible a simple vista. Es muy poco conocido y normalmente es ignorado por algunos autores clásicos de la anatomía. No se conocen sus conexiones centrales, pero se dice que emerge a lo largo de la estría olfatoria medial. Va a pasar en la parte
agujero superior del tabique nasal, va a bordear el tracto y el bulbo olfatorio, pasa por los agujeros olfatorios mediales y por último atraviesa la hendidura etmoidal. Este nervio terminal se dice que es amielínico y su función principal es que va a favorecer la olfacción. Después de haber concluido la porción parasimpática craneal, vamos a ingresar a hablar muy rápido de la porción parasimpática pélvica. Y esta se dice que está en la parte terminal del intestino grueso, de la vejiga, de los órganos genitales internos y de los órganos eréctiles. Su origen se da en la sustancia gris de la porción sacra de la médula espinal, como podemos observar en la imagen. Las fibras pélvicas van a constituir los ramos anteriores de los 4 últimos nervios sacros. Los nervios serán llamados nervios esplácnicos pélvicos y van a inervar los órganos pélvicos y al colon izquierdo, como vemos en nuestra imagen. Y bueno, pues después de haber hablado de la anatomía de estas dos porciones del sistema nervioso autónomo, podemos concluir en lo siguiente. Nuestra porción simpática asegura vasoconstricción y también va a desempeñar una función en la secreción de glándulas y la contracción de ciertos músculos. La porción parasimpática va a participar asimismo en la inervación de las paredes vasculares, de los músculos lisos de las vísceras y de la secreción de las glándulas. En consecuencia, ambas porciones del sistema nervioso autónomo están superpuestas, es decir, que ambas van a ir la secreción de glándulas, la contracción de los músculos lisos, etc. Sin embargo, mientras que la porción simpática va a acelerar el corazón, va a provocar vasoconstricción, dilatación de la pupila, la porción parasimpática es, por el contrario, inhibidora del corazón y va a ser vasodilatadora y todas las funciones contrarias al sistema simpático. En una palabra, podemos resumir que nuestras dos porciones van a ser antagonistas. Muchas gracias por haber visto esta presentación. Espero te pueda ayudar mucho a comprender mejor el tema y nos vemos en una próxima.